Ahora sí, buenos días. Soy Cristian Crespo, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy una cordial bienvenida al seminario Déficit Habitacional, cifras cifras de una crisis urgente. En este seminario se presentarán los resultados del estudio, estimación, caracterización y proyección del déficit habitacional en Chile, elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC, junto a Déficit Cero. Este estudio aborda una de las problemáticas más urgentes de nuestro país, que es el acceso a la vivienda, y que ha ido acrecentando los últimos años y se ha vuelto más visible tras el estallido y la pandemia. Así, el estudio comprende una actualización de las familias en déficit habitacional, que comprende tanto el déficit cuantitativo, como por primera vez a las familias que viven en campamentos y en situación de calle. Por otro lado, les contamos que durante este encuentro daremos a conocer una nueva herramienta que permitirá conocer y localizar el déficit por región de una manera más fácil e interactiva. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes y saludamos especialmente a los panelistas que comentarán este estudio, a Rocío Andrade, Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, a Fernanda Olivares, directora de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar, y a Daniel García, gerente general de Vías S.p.A. Les contamos que este seminario, la presentación de los datos y los documentos del estudio estarán disponibles en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicasuc.cl, como también en el sitio web de Déficit Cero, www.deficitcero.cl. Ahora sí, daremos inicio al seminario. Agradecemos el interés de todos ustedes y para comenzar los dejo con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Solamente como palabras de bienvenida, desde Déficit Cero, agradecer a todos y todas quienes están hoy día presentes o conectados justamente para este webinar. En segundo lugar, agradecer también a los y las panelistas que van a presentar y a comentar también hoy día los resultados de estos estudios. Evidentemente, el Centro de Políticas Públicas por haber hecho justamente este trabajo junto a nosotros en Déficit Cero y a todas las instituciones que se sumaron de distintas formas. Lo que ustedes van a ver hoy día se fundamenta en una premisa, que es la que nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo, que es que hoy día estamos viviendo una crisis habitacional que percibimos que podría seguir creciendo de no tomar medidas como país para poder justamente revertirla. Esta crisis habitacional está asociada a distintos factores. Hay factores sin duda coyunturales propios de los tiempos que estamos viviendo hoy día, la pandemia, problemáticas económicas, también sociales, pero también hay factores estructurales que se arrastran desde hace bastantes años o hace más de una década justamente en nuestras políticas habitacionales, en la forma de construir también nuestras ciudades y que están detrás también de esta crisis. Para poder enfrentar aquellos factores, vemos esencial construir una estrategia a nivel nacional donde efectivamente el Estado sea un poco ese actor motor, ese actor de liderazgo que pueda hacer convocar, ¿cierto? Y articular a distintos actores para poder enfrentar esta estrategia. Y esa estrategia se tiene que basar en una planificación. Cambiar una lógica más bien atomizada que tenemos hoy día para enfrentar la política habitacional por una lógica mucho más bien de planificación que permite colaborar y articular a los distintos actores que están asociados a la temática. Y en esta estrategia, la información, contar con una información de la demanda, de las oportunidades que hay para poder enfrentar esta crisis, es la piedra angular. Ese es el esfuerzo que está detrás de los estudios que hacemos entre Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, es poder dar esta información, una información en primer lugar global del déficit habitacional, que pueda contemplar población en campamentos, allegada, población en situación de calle, entre otras, usando fundamentalmente fuentes de datos que existen hoy día tanto en gobierno como en organizaciones sin fines de lucro. En segundo lugar, una información que sea ojalá más detallada de la caracterización justamente de las familias que están detrás de ese déficit habitacional. Y en tercer lugar, territorializada, que nos permite justamente identificar los lugares donde este déficit se concentra y de esa manera poder estructurar estrategias mucho más adaptadas a los distintos territorios. Sin más que decir, y nuevamente agradeciendo la presencia de todos y todas, quería terminar esta primera introducción.
Agradecemos tus palabras, Sebastián. A continuación, lo invitamos a escuchar al director del Centro de Políticas Públicas UC, a don Ignacio Irarrázaval. Muchas gracias, Cristian, y saludo con mucho cariño a Sebastián, con quien hemos estado ya hace muchos años trabajando. Y también agradezco muy particularmente a los comentaristas que nos van a acompañar esta tarde, a Rocío, a Fernanda y a Daniel. También les quiero comunicar que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, estaba efectivamente programada para venir, pero tuvo problemas de salud, así que esperamos que se recupere prontamente y pueda seguir. Ella estaba muy interesada en participar en el seminario, pero por problemas de salud no pudo estar con nosotros esta tarde. Quería comentarles que para nosotros, como Centro de Políticas Públicas, la vivienda digna es un piso mínimo para garantizar la calidad de vida y la integración de las personas en la sociedad. Es por ello que nosotros estamos desde hace varios años ya en un proyecto que se llama Ciudad con Todos, que hemos intentado generar evidencia y articular actores en temáticas de política habitacional y urbana desde hace más de una década, siempre en búsqueda de contribuir a promover ciudades más accesibles, equitativas y sostenibles a través de políticas de integración social y acceso a la vivienda. Estamos convencidos además de que las políticas públicas en todo ámbito requieren de la mejor evidencia para poder diseñarse e implementarse de la manera correcta. Es por eso que tomamos este desafío al que nos invitó la Fundación Déficit Cero, de construir una metodología que nos permita llegar a una cifra actualizada y territorializada de la necesidad habitacional que existe en este país. Le agradezco mucho la confianza a Sebastián y Clemente, que se ha incorporado también a Déficit Cero, porque nos permitió desafiarnos y avanzar en estos números que, si bien no reflejan el detalle de los problemas que viven cada una de las familias en situación de allegamiento o de déficit, sí nos permiten cuantificar la magnitud del problema. Esperamos que estos insumos que estamos generando contribuyan a generar una respuesta oportuna y pertinente a los cientos de miles de familias que necesitan de una vivienda en nuestro país. Sabemos además que esta respuesta requiere de un esfuerzo conjunto de diferentes actores a nivel nacional, regional, local. Por eso es que nos pusimos como horizonte mostrar los datos de una manera comprensiva y abierta para que todos puedan contribuir a disminuir este déficit. Estamos seguros en este sentido que esta información va a ser clave para la toma de decisiones y va a permitir visibilizar de mejor manera la urgencia para enfrentar este problema. Y queremos, estaba viendo ahí los participantes, no pude identificar quién viene del sector público, quién viene del sector privado, pero creemos que estos datos van a ser muy importantes para motivar al sector público, al sector privado, también a la sociedad civil, a involucrarse para llegar a una solución conjunta de este problema del déficit habitacional. Así que muchísimas gracias por la asistencia y por el interés de todos ustedes en esta tarde por este tema. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Ignacio, y a Sebastián nuevamente. Agradecemos tus palabras de bienvenida. Y para continuar, queremos invitarlos a conocer una nueva herramienta que hemos elaborado y que les permitirá visualizar de una manera interactiva el déficit habitacional en nuestro país, a diferentes escalas, con el fin de aportar con información más detallada a todos quienes quieran contribuir a disminuir la necesidad de viviendas. En el siguiente video les presentamos el Story Maps, caracterización y proyección del déficit habitacional en Chile. El acceso a la vivienda ha sido una política pública central para Chile en los últimos 30 años. Como tal, el país ha hecho diversos esfuerzos. Sin embargo, hoy experimentamos una crisis profunda que tiene a más de 641.000 familias sin acceder a una vivienda adecuada. Lo que se ha hecho evidente después del estallido social y la pandemia. Para hacer frente al gran desafío que esto significa, es crucial contar con información detallada para una acción urgente. Es por eso que el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y Déficit Cero crearon el Story Maps, caracterización del déficit habitacional en Chile.
una nueva herramienta interactiva y tecnológica que mezcla mapas dinámicos con contenidos narrativos y recursos multimedia para visualizar la necesidad de viviendas en el territorio nacional. Son familias viviendo en condiciones de allegamiento, son familias viviendo en condiciones de hacinamiento, otras en campamentos y algunas en situación de calle, una situación que está aumentando en nuestro país en el centro de nuestras ciudades. Eso es el déficit habitacional que busca reflejar esta herramienta, no solamente dando cuenta de cómo se distribuye, sino también territorializando el déficit habitacional. Este Story Map permite un recorrido por la crisis habitacional que vive Chile de norte a sur, donde se pueden observar caracterizaciones sociales y demográficas por región. A través de esta herramienta se puede visualizar la distribución geográfica del déficit regional. Por ejemplo, en la metropolitana se observa que la comuna de Santiago es la que tiene una mayor necesidad de viviendas, tanto a nivel regional como nacional. Esta forma innovadora de mostrar datos permitirá mejor gestión de los equipos locales en la planificación de sus programas habitacionales, ya que cada usuario podrá profundizar en la información que es de su interés e interactuar con las distintas posibilidades que entrega este Story Map. También permite localizar los campamentos que existen en cada región y conocer las condiciones en que se encuentran en relación al acceso a servicios básicos. Acá Valparaíso es la región que concentra un mayor número de estos asentamientos. Asimismo, se pueden visualizar las comunas con mayor cantidad de hogares en situación de calle, donde la región metropolitana congrega el mayor número, principalmente en las comunas de Santiago y Estación Central. Un Story Maps que contiene información crucial y que se pone a disposición de todos los actores que quieren trabajar y contribuir con el gran desafío de mejorar el acceso a la vivienda en nuestro país y lograr el déficit cero. Los invitamos nuevamente a conocer esta nueva herramienta y les dejamos el link en el chat de este seminario. A continuación, Dominique Kane, coordinadora de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, expondrá los resultados de la estimación y caracterización del déficit habitacional. Adelante, Dominique. Gracias, Cristian. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien, Cristian? Vemos, sí, perfecto. Ya. Bueno, gracias a todos los que están conectados para conocer más detalles de cómo llegamos a esta caracterización y estimación del déficit habitacional en Chile. Este fue un trabajo que realizamos en un periodo de 3 a 4 meses y le quiero agradecer enormemente al equipo que nos acompañó en esto, Mario, Max, Beto, Nico. Fue un trabajo arduo, pero también muy gratificante, que está expuesto en este Story Maps, al cual invitamos a todos a que puedan revisar, ya que entrega información muy detallada de cómo está compuesto el déficit en nuestro país. Como bien dijo Sebastián e Ignacio, nosotros tomamos el desafío de estimar el déficit habitacional. Estaba un diagnóstico un poco en el boca a boca de que el déficit post pandemia, post estallido había aumentado, pero que no teníamos las cifras que reflejaran ese aumento, de cómo había incrementado de manera significativa el número de familias que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad habitacional. Ya el MIMBU durante el año 2021 hizo un trabajo exhaustivo en revisar la metodología sobre el cual se estaba hoy día estimando el déficit, atendiendo a que enfrentamos un nuevo contexto demográfico, social, económico, y que la metodología que se está ocupando no estaba siendo acorde a este nuevo contexto. Nosotros revisamos ese documento, tratamos de incorporar algunas de esas sugerencias y tener una mirada que fuera lo más comprensiva posible del déficit habitacional en nuestro país. ¿A qué me refiero? A que enfrentamos un nuevo contexto. Hoy día hablamos de que existe una crisis de acceso a la vivienda,
el precio de la vivienda ha ido aumentando de manera sostenida, sobre todo en las grandes ciudades metropolitanas. Esto ha presionado el alza del mercado de arriendo. Hoy día también vemos que el precio del arriendo ha ido aumentando de manera importante, lo que ha ocasionado que muchas familias no puedan pagar un arriendo y tengan que recurrir a una situación de vivienda, por ejemplo, en campamento. Hay cambio importante en las preferencias de las familias en las últimas décadas por residir en zonas centrales de la ciudad. Hay cambios demográficos asociados a la disminución del tamaño del número, del tamaño de los hogares, el aumento de las jefaturas de hogar femenina, el envejecimiento de la población. En los últimos años se ha vuelto muy visible el importante flujo migratorio, sobre todo en la zona norte de nuestro país, y en la reciente crisis económica post-estallido y pandemia. Entonces necesitábamos una metodología que un poco se hiciera cargo de todo este nuevo contexto, pero tuvimos el gran desafío de la data y de la metodología. En primera instancia, nos encontramos que existían distintas metodologías para medir el déficit, incluso acá en Chile, a pesar de que el MIMBU es la metodología oficial y entrega las cifras oficiales. Habían otras dos que son bastante reconocidas al interior de nuestro país, y ocupando la misma data se llegaba a cifras distintas, porque se recogen supuestos distintos. Por otro lado, miramos cómo se mide el déficit habitacional en otros países y nos dimos cuenta que no se estaban mirando todas las formas de vulnerabilidad habitacional que existen en nuestras sociedades, como son las familias en campamento y hogares en situación de calle. Por su parte, nos encontramos con una fuerte restricción de la data. Tenemos el censo 2002, fue el último que se realizó de forma completa. El del 2017 fue un censo abreviado, y el CACEN 2020, que era la data más reciente disponible, finalmente por las condiciones de pandemia se tuvo que levantar de manera telefónica, lo que hizo reducir de manera importante la cantidad de preguntas que se utilizan para la caracterización habitacional de las familias. Entonces teníamos el desafío de hacernos cargo de este nuevo contexto, pero con fuerte restricción de la data y con además metodologías que tomaban supuestos distintos y llegaban a resultados distintos. Finalmente, el desafío era identificar a cuántas familias estaban en condición de déficit habitacional, territorializar a esas familias con el fin de en un futuro llegar a tener respuestas que sean lo más pertinentes a las características de los territorios y también las características que tienen las familias que hoy día están en condición de déficit habitacional. Todo esto con la data disponible y las adecuaciones metodológicas que pudieran resultar más pertinentes. La propuesta que hicimos entonces recoge tres grandes componentes. El primero es este déficit cuantitativo, que en gran parte recoge lo que históricamente viene haciendo el MIMBU para medir el déficit, tomando en cuenta las viviendas que son irrecuperables, los hogares allegados, y tenemos esta nueva denominación de viviendas hacinadas, donde tenemos a las familias que viven en condición de allegamiento interno, pero también una nueva categoría del hacinamiento no ampliable, que es una de las propuestas que recoge este ajuste metodológico que propone el MIMBU durante el trabajo que hicieron en el año 2021. Recogemos a las familias en campamento como segundo componente, si bien estas ya estaban contabilizadas en los datos del censo, no así en CACEN, porque con CACEN no son encuestadas, y para su medición ocupamos los datos del catastro de campamento de techo y Fundación Vivienda que se hizo entre el 2020 y 2021. Y por primera vez se contabilizan a los hogares en situación de calle. Esto se hace a través de la data del registro social de calle que levanta el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y este fue el componente que sin duda representa la mayor novedad en torno a la medición del déficit en nuestro país.
Llegamos finalmente a esta cifra, que son las 641.421 viviendas que hoy día tienen déficit habitacional. La mayor proporción se concentra en el déficit cuantitativo con el 84,4%. Luego tenemos un 12,7% representado por las familias en campamento y finalmente casi el 3% de los hogares en situación de calle. Solo para poner en magnitud el problema de estas 641.421 viviendas en déficit. Es un problema importante, es un problema complejo. Clemente posteriormente va a mostrar detalle de la proyección del déficit, tomando en consideración los dispositivos de política pública que actualmente tenemos, pero si tomamos en cuenta los subsidios que se entregaron en el año 2020, que llegan a 55.186 subsidios para construcción o compra de vivienda, tenemos que solamente representan el 9% de este déficit. Es decir, que es un problema de una magnitud súper relevante, del cual requiere esfuerzo de todos para poder responder de manera oportuna y pertinente. Nosotros hicimos una caracterización que fue muy detallada del déficit a una escala territorial muy pequeña. Hay un documento que está en nuestra página web y en la página de Déficit Cero, donde se hace un análisis región por región de cómo se compone el déficit habitacional. Y lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con algunas conclusiones comunes que es posible establecer a partir de todo el análisis a nivel nacional. Pero obviamente los invito a que puedan revisar este detalle, sobre todo para que es de mucha utilidad para los gobiernos locales y la sociedad civil. La primera gran conclusión es la fuerte concentración que existe del déficit en nuestro país. Tenemos que solamente en 10 comunas del país está concentrado el 22% del déficit cuantitativo, y estas comunas corresponden en todos los casos a comunas de la región metropolitana o a capitales regionales. Esta concentración del déficit también se puede ver en su distribución geográfica. Nosotros aquí tenemos el mapa del Gran Santiago y del Gran Valparaíso, donde muestra que la distribución, y lo mismo ocurre con el Gran Concepción, es igual. Es decir, que el déficit está concentrado en las zonas periféricas de las áreas urbanas consolidadas. Esto viene a comprobar que efectivamente hay un fuerte cambio en las preferencias de las familias por localizarse en zonas que tengan centralidad, buenos accesos, buen equipamiento, buena infraestructura, lo que está presionando la crisis de acceso a la vivienda en territorios muy específicos de nuestro país. Con los campamentos también a lo largo del territorio tienen una distribución que es muy homogénea y responde al siguiente patrón. Están concentrados en las zonas periurbanas de las ciudades más importantes y es la región de Valparaíso y específicamente la comuna de Viña del Mar la que tiene mayor cantidad de familias en campamento. Solamente la región de Valparaíso tiene casi el 30% de las familias en campamento de nuestro país. Si uno analiza cómo se distribuye el déficit, la composición del déficit región por región, también encontramos un patrón que es común, a excepción de la región de Aysén, y encontramos que en las comunas que son capitales provinciales o las grandes comunas de cada una de las regiones, el déficit cuantitativo está compuesto principalmente por los hogares que están allegados o las viviendas hacinadas. Si nos vamos a las comunas rurales y más pequeñas, el patrón cambia completamente y nos encontramos que el déficit responde principalmente a viviendas irrecuperables. Por lo tanto, necesitamos tener políticas públicas diferenciadas de acuerdo a los territorios porque el déficit no está compuesto de la misma manera según donde nos situemos. Tenemos brechas de género también en nuestro déficit habitacional. El déficit hoy día afecta en mayor proporción a los hogares que tienen jefatura femenina. Esto se acentúa fuertemente en algunas regiones del país como Magallanes, Aysén y Atacama. La ola migratoria se ha hecho resentir de manera importante en torno a la manifestación del déficit.
tenemos una situación en que muchas familias migraron a nuestro país esperando encontrar mejores oportunidades de vida, pero finalmente el acceso a la vivienda ha estado muy restringido a ellas. Notamos que del total de hogares en déficit, el 22,8% a nivel nacional corresponde a hogares cuya jefatura es de un jefe o jefa de hogar de origen migrante, y esto se exacerba de manera importante en las regiones de la zona norte y también en la zona metropolitana. Y además las 3 regiones del extremo norte de nuestro país tienen una mayor proporción de hogares en déficit en relación al total de viviendas que existen en cada una de estas regiones, lo que deja ver cómo ha impactado la ola migratoria en las necesidades de viviendas en el norte. El último mensaje que queremos transmitir es que el déficit habitacional es un problema importante, es complejo, pero también difícil de poder resolver. Y esto porque el riesgo a caer en déficit no solamente afecta a los hogares de menores ingresos. Lamentablemente, CACEN 2020 no recoge la información de cuánto están destinando los hogares al pago de arriendo, como sí lo hace la encuesta de CACEN 2017, y tomando esa data nos damos cuenta de que hay hoy día más de 400.000 hogares que están pagando más del 30% de sus ingresos en arriendo, y esto se califica como hogares con baja asequibilidad en su vivienda. Y esta distribución es bastante homogénea hasta el 9º decil. Es decir, que existen hogares que podemos clasificar que no son de bajos ingresos, que pudieran enfrentar un shock negativo en sus ingresos por enfermedad, pérdida de empleo, muerte de algún familiar del hogar, y que potencialmente podrían caer en esta situación de déficit. Es por eso que es un problema tan difícil de resolver y más importante de cuantificar. En función de todo esto, comparto algunos lineamientos de lo que nosotros vemos como desafíos futuros. En primera instancia, este fue un esfuerzo muy complejo de llegar a esta cifra, de caracterizar territorialmente el déficit. El MIMBU ya lo puso en este documento donde se propone una serie de mejoras para estimar de mejor manera el déficit, y creemos fundamental que estas propuestas se puedan llegar a implementar. Implican cambios en la metodología, en los cuestionarios de CACEN, Censo y otras encuestas que se levantan a través del Estado, y para que tengamos cifras que pudieran ser lo más actualizadas y reflejen de mejor manera el contexto que hoy día experimentamos. Como les dije, en cada una de las regiones, cómo se compone el déficit cambia mucho comuna en comuna. Entonces no podemos pensar en una respuesta homogénea para todos los hogares y todos los territorios. Y por último, también se hizo un esfuerzo por mirar políticas en otros países de cómo se había atendido el déficit, y en todos los casos de éxito había un sustrato en común, y es que había una mirada de planificación local donde los gobiernos e instituciones locales tuvieron una respuesta y una participación relevante para generar políticas públicas que sean pertinentes a la realidad de cada uno de los territorios. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique, y a todo el equipo que participó en este estudio. Vamos a continuar con la presentación de Clemente Larraín, coordinador de estudios y políticas públicas de déficit cero, quien expondrá sobre la proyección del déficit habitacional en el país. Adelante, Clemente. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación o no? La vemos perfectamente. Vale. Bueno, la siguiente pregunta, luego de la caracterización y cuantificación del déficit habitacional, es cómo se comportará en los próximos años. Esta es una pregunta compleja porque supone un montón de elementos y pronósticos que son inciertos, y para ello utilizamos como referencia una metodología que desarrolló el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para estimar el déficit habitacional en la Gran Concepción. Esta metodología lo que hace es que toma un déficit habitacional base, para lo cual nosotros tomamos la metodología actualizada de estimación del déficit del censo de 2017, es decir, con
las modificaciones y la actualización metodológica, y luego desde el 2017 hacia adelante se incorpora una demanda que aumenta el déficit habitacional y una oferta que disminuye el déficit habitacional. Y así como un modelo de flujo y stock, el déficit habitacional va evolucionando desde el 2017 en adelante. A nosotros lo que nos interesa es la proyección, por tanto, nuestros resultados los vamos a presentar desde el 2021 en adelante. Pero antes de presentar los resultados, me gustaría comentar también que esta es una proyección, que es una primera versión de la proyección. Estimar el déficit habitacional es muy complejo, como comentaba, porque existen elementos de incertidumbre en torno a la demanda, en torno a la migración, en torno a las crisis económicas que eventualmente podrían ocurrir, en torno a la producción de oferta, la producción de oferta de parte del Estado, de parte del mundo privado. Por tanto, este es un primer ejercicio. El marco de este estudio de colaboración con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica formamos una primera versión que con el tiempo la idea es que se vaya perfeccionando y considere otro tipo de elementos que son clave para poder proyectar cómo se va a evolucionar el déficit habitacional en los próximos años. Respecto a la oferta, que es el primer elemento que disminuye el déficit habitacional, consideramos dos elementos. Uno son los permisos de edificación. Los permisos son la autorización de vivienda, que nosotros ajustamos por dos elementos, por certificado de recepción final, es decir, porque sea un permiso que efectivamente se haya ejecutado, y lo segundo, ajustamos restando aquellas viviendas terminadas por subsidios habitacionales para evitar un doble conteo, dado que el segundo elemento son los subsidios habitacionales de distintos programas. Respecto a los subsidios, consideramos los subsidios efectivamente pagados o las viviendas terminadas, con tal de considerar solamente aquella oferta que fue efectiva. Y tanto para los permisos como para los subsidios, hicimos una proyección de la oferta en función de lo que se ha realizado en los últimos 5 años, bajo el supuesto de que esta proyección viene a representar una estimación a partir del ritmo de construcción de soluciones habitacionales y de viviendas de los últimos 5 años. Respecto a la demanda, consideramos 5 elementos. En primer lugar, campamentos y hogares en situación de calle. Para campamentos nosotros teníamos ya disponible el cadastro del Ministerio de Vivienda y Campamentos, que era más reciente, que fue posterior al cadastro de derecho. Por lo tanto, incorporamos ese catastro. En hogares en situación de calle, consideramos el catastro social de calle del año 2021. Luego, consideramos 2 elementos de demanda de crecimiento natural y de migración, para la cual tomamos los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que realiza en base al censo del 2017, para lo cual estima un crecimiento natural a nivel regional, lo mismo con la migración, una estimación de la migración a nivel regional para los próximos años. A esa estimación que hizo el INE realizamos ajustes, un primer ajuste por una reducción del tamaño de los hogares. Hay una tendencia a que el tamaño de los hogares vaya disminuyendo con el tiempo, por tanto, se va a generar nuevos hogares a partir del menor tamaño del hogar, y también hicimos un ajuste para estimar efectivamente qué porcentaje del crecimiento natural y qué porcentaje de la migración va a caer en déficit habitacional. Eso lo hicimos a partir de datos del censo y CACEN, que nos permitía estimar específicamente qué porcentaje del crecimiento natural y la migración podía caer en situación de déficit habitacional. Y por último, como quinto elemento de la demanda, consideramos la vulnerabilidad económica, con el propósito de comprender cuántos hogares, durante la crisis económica 2019-2021, a propósito de la pandemia, cuántos hogares cayeron en situación de vulnerabilidad económica y por tanto entraron en déficit habitacional. Para hacer esto, tomamos el registro social de hogares, el tramo 40-70, que son los hogares más vulnerables, y controlamos por una serie de elementos para evitar sesgos propios del registro social de hogares, tales como la cobertura. Restamos el crecimiento natural del registro social de hogares, o sea, de la población, para aislar el efecto del aumento de personas en situación de vulnerabilidad económica, y también restamos aquellos hogares que podían corresponder a campamentos o personas en situación de calle, para evitar un doble conteo entre la demanda por vulnerabilidad económica y los campamentos y hogares en situación de calle. De esta forma, la oferta se compondría de permisos de edificación y subsidios, y la demanda de campamentos, hogares en situación de calle, crecimiento natural, migración y vulnerabilidad económica.
Todo lo anterior se presenta en 3 escenarios. ¿Por qué los escenarios? Porque dado que la situación es incierta y no tenemos perfectamente la claridad de distintos elementos, nos pareció pertinente controlar por al menos uno, que en particular nos pareció que era relevante controlar respecto a qué porcentaje de los permisos de edificación y los subsidios atendían efectivamente población que estaba en déficit habitacional. Para ello, en los permisos de edificación hicimos un supuesto de que cubrían ciertos deciles de ingreso y no a toda la población, suponiendo que las personas que pueden acceder a la vivienda por sus propios medios es relativamente menor. Por tanto, en un escenario tendencial consideramos de que los permisos cubrirían el déficit habitacional solamente los deciles 8 a 10, en un escenario focalizado de los deciles del 5 al 10, y un desfocalizado solamente del último decil. Respecto a los subsidios, hicimos una distinción entre subsidios que atienden preferentemente hogares vulnerables, como el DC49 o el DC10, y subsidios que atienden a población de grupos medios u una población heterogénea. Por tanto, es menor el porcentaje de esos subsidios que atienden población que están efectivamente en déficit. De esta forma tenemos 3 escenarios que plantean 3 formas de focalización de los subsidios que permitiría estimar o proyectar el déficit habitacional a partir de distintos escenarios de focalización. De esta forma, un primer resultado, como vuelvo a recalcar la idea de que esto es una primera estimación que se va a ir perfeccionando con el tiempo, en el cual vamos a incorporar otros factores. La proyección a nivel nacional muestra de que el problema del déficit sería principalmente un problema de stock, porque la oferta superaría la demanda de los próximos años. Esto, vuelvo a comentar, de acuerdo a los datos que entrega Línea para el Crecimiento Natural y la Migración. Sin embargo, la baja del déficit habitacional es muy lenta y se resolvería ya en varias décadas. O sea, la estimación desde el escenario desfocalizado al focalizado estima que sería alrededor entre el 2038 al 2053, el periodo de años en que se podría resolver el déficit habitacional, considerando los escenarios de focalización y también el ritmo de construcción de vivienda en los últimos 5 años. Lo interesante, que lo que nos parece más relevante, es cuando vemos los resultados a nivel regional, en los cuales vemos que hay una heterogeneidad territorial importante. Podemos encontrar un grupo de regiones que eventualmente podrían resolver su déficit habitacional durante esta década, como en el caso de Aysén, la Araucanía, Maule o el Ñuble. Luego tenemos un grupo de regiones que podrían resolver su déficit en las próximas décadas, como es el caso de Los Ríos, Valparaíso, Coquimbo. Y finalmente tenemos un grupo de regiones que van a tener serias dificultades para enfrentar su déficit habitacional si es que se consideran las estimaciones de demanda y oferta para los próximos años, que es particularmente preocupante el caso de Tarapacá, Antofagasta y la región metropolitana, las cuales incluso en 50 años no podrían resolver el déficit habitacional que tienen hoy. Algunas reflexiones finales en torno a la proyección. Lo primero son dificultades metodológicas en la estimación del déficit habitacional. Hay dificultades para estimar o proyectar cuestiones como las olas migratorias, las crisis económicas o el acceso a la vivienda. Creemos de que, por ejemplo, una forma interesante de plantear el modelo sería no solamente proyectar el déficit, sino proyectar la demanda habitacional, es decir, considerar el total de requerimientos de vivienda en los próximos años para todos los hogares, y luego estimar que un porcentaje de esa demanda va a corresponder a déficit. Por tanto, hay muchas mejoras que pueden ocurrir y que la idea es que nosotros vayamos actualizando y monitoreando. Y luego también nos parece súper importante la heterogeneidad territorial, cómo la proyección muestra pronósticos diferentes de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las condiciones normales que estima la proyección. Y ahí hay que poner especial atención en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y la región metropolitana, que presentan actualmente serias dificultades y de acuerdo a la proyección estarían muy lejos de poder resolver el déficit en las próximas décadas. Eso sería en cuanto a la proyección, y como cuento, esto es un inicio, es una primera versión, y a partir de este estudio, Déficit Cero va a ir formulando nuevas propuestas que permitan incorporar avances, nuevos supuestos y escenarios. Muchas gracias, Clemente, por tan interesante presentación. Vamos a dar paso ahora a nuestro panel de conversación, pero antes les recordamos que estamos recibiendo preguntas a través del chat de la plataforma Zoom. Les recordamos escribir sus preguntas hacia todos los presentes,
y recogeremos algunas preguntas para compartirlas con los panelistas durante la conversación. Nuevamente agradecemos la presencia de quienes nos acompañan hoy: Rocío Andrade, Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana; Fernanda Olivares, directora de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar; Daniel García, gerente general de Vías SPA. Comenzamos entonces con un comentario general de cada uno de los panelistas. Les daremos 5 minutos a cada uno para que nos comente cuál es su visión respecto a los resultados que nos entrega esta estimación y la proyección del déficit habitacional en Chile. Rocío, comenzamos contigo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero quería felicitar el trabajo que presentaron Dominique y Clemente. Creo que a pesar de lo desalentador de la última conclusión de la proyección, ¿no es cierto? Yo soy la Seremi de la región metropolitana. Bueno, creo que es muy importante contar con mejores datos. Siempre es bueno ir perfeccionando las metodologías, ¿no es cierto?, con que medimos nuestro déficit para poder hacer mejores políticas públicas. Entonces, tener una desagregación de los datos, tener una buena caracterización, tener información a nivel comunal y poder proyectar este déficit en el tiempo son cosas que son muy útiles para mejorar las políticas que tenemos que implementar. Eso como primera cosa. Luego, quisiera comentarles que también se nos genera una tensión, digamos, entre perfeccionar mucho las metodologías y avanzar en soluciones. Ustedes saben, en Chile tenemos gobiernos bastante cortos, entonces hay 4 años para generar acciones. De esos 4 años, lo que uno hace en el primer año es sumamente relevante para generar una tendencia respecto del déficit, y a pesar de que hemos usado metodologías tal vez un poco distintas, coincidimos bastante en los números. Yo creo que, para decir cosas en general, estamos todos más o menos de acuerdo que el déficit es sobre las 600.000 soluciones habitacionales, que más o menos, un poquito menos de la mitad de eso se concentra en la región metropolitana, que también hay una cantidad importante de déficit en las otras regiones que podríamos llamar metropolitanas, de Valparaíso y de Biobío. Eso tiene una correlación, ¿no es cierto?, con la cantidad de habitantes que hay en estas regiones, y obviamente también la necesidad de ir midiendo ciertos fenómenos que hoy día, con los instrumentos que contamos desde el espacio de la academia y también desde el mundo público, no tenemos ciertas estadísticas. Por ejemplo, la migración irregular que ha generado asentamientos irregulares, campamentos, no la tenemos tan medida. El último censo que tuvimos, además de digamos, las limitaciones que comentó Dominique, tenemos digamos, una ola migratoria que ha sido posterior a eso, y también la última CACEN, digamos, está como al medio de la pandemia, y sabemos que la pandemia ha generado también mayor allegamiento, y también mayor, digamos, llegada a campamento. Entonces, esa tensión de perfeccionar, ¿no es cierto?, los resultados de las distintas metodologías se cruzan con qué hacemos hoy. ¿Qué hacemos hoy para, digamos, paliar un poco este déficit? Nosotros en este gobierno nos hemos puesto una meta que nos puso el presidente Boric de generar 260.000 soluciones habitacionales, digamos, a nivel de todo Chile. Eso va a apuntar más o menos al 40% de este déficit, que puede variar un poquito la cifra, pero es más o menos el 40%. Y eso, por ejemplo, para la región metropolitana significa entregar soluciones a más del doble rápido que en los últimos años, digamos, en los últimos 4 años. Tenemos que aumentar nuestra capacidad en 2,7 para poder llegar, digamos, con todas las soluciones que se requieren. Por otro lado, tenemos que empezar a generar también mejores soluciones, en el sentido que hay algunas regiones, especialmente las que concentran más déficit, en que los instrumentos que tiene hoy día el Ministerio han sido más difíciles de aplicar. Y eso también creo que es muy relevante por el valor del suelo, para mencionar, digamos, un tema que es muy relevante, y que de hecho, desde que se habilitó, ¿no es cierto?, la glosa 12 en el DS49 que mencionaron los expositores, ha aumentado, ¿no es cierto?, la capacidad que tenemos de generar soluciones. Y también, no sé cuánto rato llevo, así que díganme cuando me falte un minuto, porque si no me puedo explayar mucho rato más. Esto está muy interesante. Pero también quería felicitar en la proyección que presentó Clemente, que se consideren los subsidios pagados y las obras terminadas.
Yo creo que también hay a veces un ejercicio que se hace que no es muy, digamos, verdadero, en el sentido de comparar el déficit que hay con los subsidios entregados, que no todos se ejecutan. Y además hay un delay entre la entrega de un subsidio y cuando esa familia va a tener acceso a una vivienda efectivamente, porque la vivienda hay que construirla. Entonces, bueno, hay subsidios que no, por supuesto, pero la mayoría de los casos sí, y eso también creo que es importante de relevar. Por último, también quisiera destacar que es muy importante tener una visión a nivel comunal, creo que le sirve, bueno, ahí María Fernanda después podrá comentar desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, en mayor detalle, pero creo que es muy importante tener una perspectiva comunal, pero también entender que las soluciones no necesariamente se van a generar en las mismas comunas que generan el déficit. Y yo creo que eso también hay que tenerlo claro porque, como mencionó Dominique varias veces, los tipos de comunas, nosotros en la región metropolitana, para nuestro, bueno, no sé si lo saben todos, pero nosotros durante junio tenemos que presentar como gobierno un plan de emergencia habitacional, que hemos estado trabajando a nivel interno, ya lo hemos presentado en la región metropolitana a dirigentes y dirigentes, y luego seguiremos con varias conversaciones más para irlo perfeccionando, pero hemos hecho una división de comunas, entendemos que hay comunas, por ejemplo, donde se ha generado en los últimos años mucha expansión urbana, y ahí hay una presión por el suelo que es distinta que en otras comunas. Estación Central, yo tenía Estación Central como dentro, en mis cifras, Estación Central es la que tiene más déficit, en ustedes la comuna vecina, yo creo que hay ahí, digamos, un centro histórico de Santiago, del Gran Santiago, que concentra un déficit importante. Esas dos son comunas que tienen muy poca disponibilidad de suelo, entonces el tipo de solución que tenemos que ir generando es distinta, y ahí yo creo que el desafío que tiene el Ministerio de Vivienda en la región es innovar. Por una parte no vamos a alcanzar a cambiar nuestros programas, digamos, actuales a unos muy distintos, porque sacar un decreto toma 3 años, pero también tenemos que empezar a innovar y ver, por ejemplo, cómo recuperamos edificios existentes en las comunas céntricas, cómo generamos construcción industrializada, y yo creo que tener esa caracterización por comuna nos permite ir definiendo también con las herramientas que tiene el Ministerio cómo vamos a llegar a cada una de esas comunas para paliar este déficit de una manera la más adecuada posible. Y respecto de la última proyección, que es bastante desalentadora, creo yo, especialmente para algunas regiones del norte de la metropolitana, creo que también es importante, por una parte, tomar eso como una advertencia y tratar de hacer un trabajo para que, ojalá con la gestión que hagamos en los próximos años, cambiemos esa proyección y se disminuya este tiempo que tendríamos para paliar el déficit. También entender que este va a ser un déficit que se va a mover, ¿no? En 5 años más vamos a tener otras cifras, y independiente de la cantidad de soluciones habitacionales que los distintos gobiernos hayan podido ir generando, pero sí creo que es importante reconocer que este es un problema que va a tomar muchos años resolver. Se nos generó una cosa que yo siento que en muchos debates no estuvo en los últimos años, un problema que no estaba, digamos, tan bien relevado, al menos no por todas las organizaciones que debieran haberlo relevado, y también creo que hay que ajustar nuestras expectativas porque en el fondo ya es muy ambicioso estar pensando en paliar un 40% del déficit que tenemos hoy durante un gobierno y es menos de la mitad, entonces es un tremendo desafío y yo creo que hay que tomarlo como un desafío de país, un desafío que no solamente de los municipios o del Ministerio de Vivienda o de las organizaciones de la sociedad civil que están organizadas, digamos, para paliar el déficit, o de las universidades, ¿no es cierto? Es de todas, es también del sector público y privado y todos quienes, digamos, quieran sumarse, porque va a ser un desafío muy importante. Creo que ya me pasé mi tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu reflexión, Rocío. Queremos también tener las reflexiones desde la mirada municipal, así que Fernanda, encantado de escuchar tus reflexiones a lo que se ha presentado hoy. Sí, bueno, primero que todo saludarles a todos y a todas los que están conectados, mirando, también felicitar el trabajo. Fuimos parte también de ese proceso de diagnóstico y también en el video sale un campamento emblemático en Viña del Mar, que es la Manuel Bustos, que es un campamento que tiene aproximadamente 30 años de constitución. Un poco tomando las palabras o tomando desde lo que plantea Rocío,
Efectivamente, los datos más que nada como vienen a evidenciar lo crítico de la situación. También evidencia lo tarde que estamos, lo tarde que hemos llegado a poder cubrir las últimas estadísticas que presenta Clemente, que es como, más allá que planteemos nuevas políticas públicas en torno a la brecha, el déficit va a ser permanente en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que ahí claramente los indicadores sirven un poco para canalizar ciertas prioridades o a dónde apuntar o dónde está la población de riesgo en este sentido, pero también yo creo que es importante poder plantear otros factores de análisis a la problemática, entendiendo que no solamente la unidad, hoy día las 641.000 viviendas en déficit, eso también a nosotros como desafío nos obliga a mirar qué está pasando con el entorno que genera ese déficit. También lo planteaba Rocío, la escasez de suelo, por eso la ciudad expulsa hacia las periferias a los hogares más vulnerables y los que están carentes de vivienda, factores medioambientales. Hoy día en Viña del Mar tenemos una superposición entre el déficit o el crecimiento de los campamentos sobre zonas de protección ambiental o más que nada de riesgo. También es cómo se construye o se planifica la ciudad, la carencia de servicios, porque eso también refleja esta brecha. Más allá que hoy día las soluciones sean un poco más, no son las mejores soluciones, es decir, hoy día los subsidios abarcan soluciones de 42 metros cuadrados, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con los servicios que tienen que acompañar la construcción de estas unidades que se van conformando en barrio? Entonces yo siento que hoy día, claro, los números son evidentes en cuanto a la brecha de vivienda de la unidad o las familias, pero también hay otros factores que son importantes de analizar. ¿Por qué lo planteo de esta forma también? Porque nosotros como municipalidad o el esfuerzo que hemos estado durante este poco periodo que llevamos como nueva gestión, es poder hacer un círculo virtuoso en torno a la problemática. Porque, por ejemplo, Manuel Bustos lleva 25 años como campamento tratando de urbanizarse. Por lo tanto, no tiene transporte, entonces no tiene acceso, no tiene servicio, pero también hay otros conflictos que nosotros podemos ir a abordar por mientras que llega la urbanización, por ejemplo. Entonces, también esa problemática hay que verla como en su conjunto. Y el desafío también es como que en algún momento, no sé si lo mencionó Clemente o Sebastián, era el tema de la planificación. Cómo hoy día el Estado necesita planificar para dar una solución. No puede ser que en un periodo muy acotado, solamente por una gestión de 4 años, la problemática no se pueda cubrir. Entonces tiene que haber una planificación en torno al déficit, pero cómo vamos construyendo y pensando esta ciudad. Otro factor también, retomando un poco el tema de la escasez de suelo, nosotros hoy día no contamos con suelo disponible para poder generar soluciones, por lo tanto tenemos que trabajar con Serviu, tenemos que trabajar con bienes nacionales y como también lo planteaba Rocío, nosotros como poder comunal no podemos solos, no podemos enfrentar esta problemática solos, por lo tanto tiene que haber una articulación de los órganos de Estado en torno a una solución completa, con todo su contexto de vulneración, de violencia, de seguridad, de acceso a mejores condiciones. Por lo tanto, claro, esta estadística o más que nada este levantamiento que empieza a aparecer otro tipo de análisis, los campamentos, la migración, las personas en situaciones de calle, nos permite, claro, mirar como la unidad, pero también el entorno. Por lo tanto, hoy día yo creo que, claro, el desafío es como ya políticas de Estado, cómo esta estructura estatal piensa la ciudad para acoger esta brecha en materia de vivienda. Y lo otro es también cómo se regula la especulación sobre el suelo, porque también, por ejemplo, nosotros como municipalidad solamente podemos abordar los campamentos que están dentro de terrenos municipales, no así en los privados, por lo tanto todas las soluciones se empiezan a lentizar, empieza una especulación también sobre esos suelos, por lo tanto no hay acceso a suelo.
Y lo otro es también el conflicto como inmobiliario. Hoy día el suelo disponible está para los proyectos inmobiliarios y no así para esta brecha de las familias más vulnerables. Por lo tanto, ya entramos en un conflicto también sobre cómo regulamos, los planos reguladores, y eso por lo menos a nosotros ha sido un desafío y que estamos comenzando. Eso como en resumen. Muchas gracias, María Fernanda. Continuamos contigo, Daniel, con tus impresiones sobre las presentaciones de los expositores. Sí, ¿me escuchan bien, cierto? Mira, bueno, primero quiero agradecer la invitación al Centro de Políticas Públicas y a Déficit Cero por participar de este seminario súper interesante. Además, hoy día, dando una mirada desde el sector privado, es desafiante la invitación a hacerse la pregunta de cómo resolver un problema y no llegar, en el fondo, al final, a ejecutar políticas y normalmente desde el sector privado a quejarse de por qué a veces no funciona. El estudio es un primer paso esencial si uno quiere pensar en reducir el déficit o en llegar al déficit cero. Incluso es necesaria esta mirada de cuantificarlo, de identificarlo territorialmente y sobre todo quizás lo más interesante de identificar el set de herramientas diversas y la diversidad territorial con la que se tiene que enfrentar el problema. En ese sentido, el estudio es un insumo muy relevante para pensar una estrategia. Quizás de los datos de la primera parte de la cuantificación, a mí personalmente me llama la atención la incidencia de pobreza en el déficit habitacional, que era en torno a un cuarto, un 25% de las personas en déficit son pobres, según el estándar que se haya definido ahí, y eso invita a hacerse preguntas, si realmente el acceso a la vivienda en Chile es tan difícil que personas de todos los quintiles están en el déficit habitacional, si el estándar con que estamos definiendo el déficit quizás es un poco más alto. Yo tiendo a pensar que el problema es lo primero, es que la barrera de entrada es muy alta y que en Chile hasta el 90% de la población está en rangos de vulnerabilidad. Y eso hace mucho más desafiante el problema. O sea, hoy día el DC49, que está orientado al 40% más pobre, claramente se queda corto cuando hablamos del déficit porque el problema está extendido como decían ahí, en los 9 deciles. Creo que eso parece súper interesante. Ahora, a la hora de pensar una estrategia para abordar el déficit, a mí personalmente me parece mucho más interesante la proyección que el número. Porque ahí está el desafío. Al final esto es como una teoría de cola. Hay una cola para un servicio que en este caso es la vivienda y lo que va a definir si esa cola se acaba o no se acaba algún día es si el ritmo de salida es más rápido que el de entrada. Es decir, aquí se genera una necesidad de vivienda y se generan soluciones de vivienda. En la medida que el ritmo en que solucionamos es más rápido que la demanda, se proyecta que se acaba y lo que nos presentó Clemente era que, claro, si bien no al ritmo que uno pudiera querer, esto se proyecta a la baja. Yo tiendo a dudar de esa proyección porque yo personalmente trabajo en el mundo de la vivienda hace ya casi 20 años y el déficit desde 20 años hasta hoy día ha subido. Y la proyección que estamos haciendo la estamos haciendo a un mismo ritmo de producción de vivienda. O sea, en Chile desde el 2002 hasta el 2020 se han producido más o menos la misma cantidad de viviendas al año. Es un número que no ha cambiado mucho. Entonces la pregunta es cómo produciendo lo mismo ahora sí se va a acabar el déficit, siendo que desde los primeros años del 2000 hasta hoy día el déficit ha aumentado. Entonces, claro, uno puede pensar que quizás el shock que produjeron los migrantes o la reducción del número de personas por hogar generó un shock sobre el déficit que hizo que no pudiéramos absorberlo y que creciera. Y entonces, ¿por qué no pensar que ese shock que va a haber un nuevo shock en el futuro también? Entonces, la pregunta es si produciendo la misma cantidad de viviendas al año, no estoy pensando en las viviendas con subsidio, estoy pensando en la capacidad que tiene el sector privado de producir viviendas. A ese mismo ritmo que ahora sí se va a acabar el déficit, yo tengo mis dudas. Entonces creo que la pregunta que nos debiéramos hacer nosotros es, primero, si hay capacidad para hacer más. Y yo no creo que eso sea una respuesta simple, porque efectivamente si llevamos 20 años produciendo lo mismo es porque tenemos una cierta capacidad y ahí vamos a estar limitados siempre. El día que
pretendamos aumentar el ritmo de producción de vivienda muy rápido, vamos a tener problemas de inflación, de costos materiales. Hoy día el problema de mano de obra no es un tema del IFE o de una escasez temporal o de un aumento de precio. El tema es que el antiguo maestro de la construcción, que era una persona que era muy competente y muy buena para construir, ya no existe. Y lo que existe hoy día es un trabajador transitorio y de peor calidad, y por lo tanto, si el problema fuera capacidad de producción de vivienda, yo pienso que aumentar esa capacidad es muy, muy difícil. Y suponer que el problema es un problema de asignación, es decir, que estamos produciendo la cantidad correcta de viviendas, pero no la estamos asignando en el lugar correcto, puede ser. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si tenemos 640.000 hogares que necesitan una vivienda, si tenemos ese potencial, por qué las viviendas se estuvieron asignando en otro lugar todo este tiempo? Entonces, ahí inevitablemente uno tiene que ir a la pregunta sobre las políticas públicas y las políticas de subsidio, en el fondo, porque no creo que las inmobiliarias simplemente hayan decidido no atender una demanda de ese volumen, que es una demanda súper interesante. Entonces, ahí sin duda hubo un problema de asignación, y lo que vemos nosotros hoy día es que efectivamente hay un problema. O sea, tenemos primero en los sectores medios, tenemos un acceso a la vivienda que es cofinanciado entre el Ministerio de Vivienda y los bancos, y esos dos financiamientos hay que obtenerlos de forma independiente y se obtienen con criterios opuestos. Es decir, yo me gano el subsidio por mi nivel de vulnerabilidad, pero obtengo un crédito hipotecario por mi nivel de ingreso. Por lo tanto, es muy probable que tengamos una intersección vacía, es decir, que la gente que pueda acceder al subsidio sea exactamente la gente opuesta que pueda acceder al crédito hipotecario, y por lo tanto, estas 640.000 familias que necesitan vivienda desde el sector privado no son un cliente viable, porque la estrategia de acceso a la vivienda para esa familia no es suficiente o no funciona, y eso es una realidad. Y entonces, por ejemplo, así, siendo a la contingencia pura, hoy día los proyectos que atienden a sectores medios, DC01, DC19, para resolver el aumento de precio de la construcción, aumentan el precio de venta de la vivienda, y eso lo único que hace es aumentar el problema de acceso a las personas. Las personas, es una política habitacional en los sectores medios que cada vez se vuelve más teórica y menos real, y por lo tanto la demanda más grande por vivienda no es capaz de acceder, y eso puede hacer que el sector privado esté asignando a otro lado. Y solo para terminar ahora, el DC49, que es el subsidio que financia completamente la vivienda, o sea, que es la vivienda sin deuda, la antigua vivienda sin deuda, tiene un problema que es políticamente incorrecto decirlo, pero que el estándar ha subido tanto que hoy día la capacidad del Estado de entregar soluciones ha bajado. Yo hacía proyectos de DC174 en esa época, el 2004, y el subsidio que financiaba esa vivienda era un subsidio de 280 UF. Hoy día, una vivienda de DC49 puede costar tranquilamente 1.500 UF. O sea, estamos hablando de una vivienda que cuesta 5 veces más. Probablemente es una excelente noticia en cuanto al estándar, a los metros cuadrados y una serie de cuestiones y aprendizaje de la política habitacional. Pero en esa misma época el presupuesto del Ministerio de Vivienda aumentó 4 veces y el precio de la solución que entregaban aumentó 5 veces. Por lo tanto, la capacidad del Ministerio de resolver el problema se redujo en un 25%. Entonces hay que volver a hacerse preguntas quizás un poco más incómodas, que tienen que ver con el precio de la solución, con el estándar de la solución y con la forma de financiamiento. No sé, uno ve en los proyectos que hacemos nosotros, por ejemplo, que una familia que obtiene un subsidio de financiamiento completo de su vivienda no tiene problema en comprar el estacionamiento, no tiene problemas en hacer una ampliación. Entonces quizás se puede pensar en formas de cofinanciamiento y también de reducción de estándar. En la época que nosotros empezamos, la vivienda no tenía terminaciones, era progresiva. Yo sé que en los 90 priorizar cantidad por calidad dio muy malos resultados, y ahí están los bloques que hay que demoler, pero esta es una pregunta que hay que hacerse de todas maneras. Porque por alguna razón, si es que decimos que el ritmo de producción de viviendas es suficiente, entonces tenemos un problema de asignación. Y si tenemos un problema de asignación,
tiene que ver probablemente con las políticas habitacionales. Entonces, ahí sin duda va a estar el desafío si es que queremos aumentar el déficit. Creo que me pasé en el tiempo, así que no hablo más para que podamos hablar todo. Pero estaba muy buena la reflexión, Daniel, así que muchas gracias. Valieron esos minutos extra. Oye, no, yo creo que acá han habido comentarios súper interesantes, Rocío. Yo creo que uno, pensando en una pregunta, tomando estos comentarios, me quiero ir en la línea de la parte cualitativa, que tú lo mencionaste en tu presentación, ¿ya? Porque no solamente enfrentamos un desafío cuantitativo, sino también cualitativo, ¿ya? Acá vimos comentarios respecto, por ejemplo, a la accesibilidad para vivienda en personas con discapacidad, y también en otros atributos que son importantes en la vivienda, que es nuestro espacio de vida. Y el estudio nos muestra que, por ejemplo, la comuna con mayor déficit habitacional es Santiago. Y tú misma mencionaste las comunas céntricas como comunas con alto déficit habitacional, pero ¿cómo conciliamos esta falta de vivienda en algunas comunas con mucha población, con también el resguardo de la calidad de vida de las personas y atributos más cualitativos de la vivienda, y no repetir, por ejemplo, casos como los que hemos tenido de construcción en altura en la estación central? ¿Ya? ¿Cómo conciliamos esta permanente tensión que va a haber entre lo cuantitativo y lo cualitativo? No una reflexión, no una pregunta tan simple, pero vamos, ojalá que en 5 minutos nos puedas dar tu mejor reflexión respecto a ella. Muchas gracias, Rocío. Maravilloso, 5 minutos de harto tiempo para responder, así que puedo explayarme. Gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, mira, yo creo que lo mencionaron varias de las personas que están formando parte del panel, y mi corazón urbanista no puede dejar de decirlo, la planificación es clave en esto. Hay un déficit cualitativo que es el que entendemos normalmente como al interior de la vivienda, ¿no? Una vivienda que tiene una habitabilidad que es deficiente. Pero también hay una calidad de vida que se puede ver afectada cuando uno está en un barrio, en un entorno que es desfavorable, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que las comunas céntricas tienen una ventaja, que es que están en un suelo que es muy bien localizado, tienen servicios cerca, tienen transporte público cerca, tienen servicios públicos y privados cerca, y eso es muy bueno. Pero evidentemente hemos tenido en el último tiempo algunos casos que han mermado esa calidad de vida, que son las torres hiperdensas. Yo quisiera decir que, porque hay perdón que explique esta ñoñez, pero es muy importante decirlo, muchas veces habla de falta de planificación, que en Estación Central, por ejemplo, no había plan regulador, y que eso es lo que generó este problema. Eso no es así. Lo que hubo es una mala aplicación de una norma existente. Se permitió hacer fachadas continuas en lugares donde no estaba definida la altura máxima permitida, y ese es el problema. Perdón, esto después googleenlo, porque no les voy a dar la lata a los 5 minutos sobre esto, pero ahí hubo una mala aplicación de la norma, y eso quiero ser súper clara. No quiero decir que los planes reguladores en ese sector hayan sido fantásticos, maravillosos, perfectos, pero hubo una mala aplicación de la norma. Lo que pasó en Estación Central no se puede repetir porque sería ilegal. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte sí tenemos algunas comunas, en el centro ha ocurrido, pero también en algunos otros sectores, por lo menos en el área de la región metropolitana y en el Gran Santiago en particular, donde los instrumentos de planificación territorial estaban bastante desactualizados, y porque no había, lo que hacen los planes reguladores, entre otras cosas, es regular el mercado inmobiliario, y como no había mucha actividad inmobiliaria en ciertas comunas, no fue una preocupación, y además no teníamos, tal vez antes, hace algunas décadas, la tecnología, no hubo una preocupación porque pudiera llegar un edificio de 30 pisos a algún lugar, porque no estaba la capacidad para hacerlo, o no había el interés inmobiliario para hacerlo en ciertos sectores, entonces no se reguló, digamos, esa densidad y esa altura. Y eso, digamos, se ha empezado a ver, y yo creo que es importante apoyar, ¿no es cierto?, a las comunas que están en esa situación y a los municipios que tienen que actualizar esos planes reguladores para que puedan hacerlo de una manera que genere una vida con una densidad equilibrada. Yo creo que es importante que vivamos en un espacio más denso por la crisis climática que estamos enfrentando, pero eso no significa tener barrios hiperdensos donde no hay espacio para hacer nada, y la calidad de la vivienda tampoco es la mejor, por tamaño, por distintas razones, y porque colapsa también los servicios públicos que están alrededor. Y eso creo que también es muy importante, digamos, tenerlo claro. Ahora, en estas comunas céntricas yo creo que también tenemos que pensar, como lo mencionaba antes,
en recuperación de viviendas existentes, no solo para mejorar, digamos, la habitabilidad, sino que de edificaciones, quisiera decir, porque también con la pandemia estamos teniendo un cambio en cómo trabajamos. Hay espacio de oficina que se está desocupando y hay países en que se han recuperado esos espacios de oficina, por ejemplo, para hacer vivienda. Eso podría ser una solución. Lo hablábamos ayer con un dirigente del barrio Bellas Artes en Santiago, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante que estas intervenciones que hagamos, lo mencioné Daniel, el estándar es súper importante, cuestionarnos cómo, gastando lo mismo, hacemos las cosas más rápido, por ejemplo, para reducir el tiempo y generar más oferta, ¿no es cierto?, de vivienda, más stock, o, no sé, tenemos que buscar equilibrio, pero también nos tenemos que preocupar de los estándares del espacio público, de generar barrios, porque no podemos hoy día, con la urgencia que tenemos, generar soluciones habitacionales más rápido, que es algo que tenemos que hacer. Yo le quiero responder a alguien que puso ahí que el presidente había hecho 65.000 viviendas para este año. Yo tengo en la región metropolitana que ser más de 80.000. Así que la cifra es 260.000, el compromiso es 260.000, pero no podemos generar en este apuro una solución que tengamos que estar arreglando en 30 años más. Eso también es importante y por lo tanto generar mejor planificación y asociar la planificación que hoy día tenemos, que no son, en Chile cuando hablamos de planificación normalmente nos referimos a los planes reguladores, ya sea comunales, intercomunales o metropolitanos, hay más, pero esos son los más usados, ¿no es cierto? Eso es una parte, eso es zonificación, eso es definición de ciertas normas, pero eso se tiene que acompañar con una componente importante de inversión. Para generar, ¿no es cierto?, las áreas verdes que están pintándose en estos mapas, para generar todos los servicios que tienen que llegar, que no tienen que ser solamente privados, también tienen que llegar servicios públicos, y en ese sentido vuelvo a mi punto anterior, el plan de emergencia habitacional lo tenemos que, digamos, implementar entre todos. O sea, a mí no me sirve generar un barrio y que después salud no llegue con el equipamiento, no me sirve generar un barrio y que después educación no llegue con el equipamiento que se necesita, y ojalá no llegaran después. Lo que pasa es que tenemos unas metodologías de evaluación de la inversión pública que nos requieren que exista la gente que necesita, ¿no es cierto?, el servicio o el equipamiento, lo que sea, digamos, o el transporte público, por ejemplo, tiene que existir desde antes una demanda para que se justifique, por ejemplo, una construcción de una línea del metro. Hay lugares donde primero se hace la línea y después llegan las casas. Ojalá algún día tuviéramos la posibilidad de llegar a eso. Yo creo que es difícil todavía, pero sí nos tenemos que preocupar de regenerar barrios completos y recuperar en déficit cualitativo barrios completos y no solamente vivienda. Oye, Rocío, bueno, yo creo que está la línea de la planificación territorial ha sido algo que tú has expuesto en tu respuesta, lo has puesto en el centro, también ha estado muy presente dentro de los comentarios que hemos tenido en el chat, entonces también quería como ir en esa línea con mi pregunta y mi reflexión hacia María Fernanda. Yo creo que se divide como en dos preguntas. Una, ¿cómo herramientas como las que hemos presentado hoy día, que presentó Dominique, que presentó Clemente, son útiles para el trabajo desde los municipios? Esa sería mi primera. Y también cómo esa misma herramienta nos ayudan a mejorar los diagnósticos que nos puedan permitir actualizar y tener planificación o planos reguladores más pertinentes. ¿Cómo ves que este trabajo alimenta esos esfuerzos? Y también recogiendo varias de las inquietudes que hay en el chat al respecto. Sí, un poco también, Rocío tiene mucha razón en lo que plantea. A ver, un poco como, voy a dividir como esta palabra como en dos niveles. Una es como, hoy día nosotros como municipalidad que hemos hecho en torno también a esta brecha en materia de vivienda, también es como mirar este territorio gigante con una cantidad significativa de campamentos, pero también tiene un déficit significativo de inversión pública. Es decir, nosotros hicimos ese análisis durante todo este periodo, porque también entendiendo que efectivamente la problemática con los campamentos tenemos que ir trabajándola de forma articulada con el Serviu, con bienes nacionales, y también pensando en cómo vamos a abordar el contexto general. Por eso en la primera intervención yo hablaba como de esta planificación, como con la perspectiva de una planificación estratégica, para ir cubriendo toda esta necesidad que soporta la vivienda como unidad, es decir, toda esta estructura como de barrio. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos
dos como misiones dentro de nuestras competencias desde la planificación de la dirección que yo dirijo. Una es, claro, cómo poder abordar la falta de equipamiento, pero también cómo abordar el tema con los campamentos. Primero nosotros tomamos una decisión importante que fue tomarnos en serio la problemática, que fue consolidar orgánicamente al interior del municipio una unidad de vivienda y territorio. Antiguamente solamente habían 3 profesionales que abordaban el tema de campamentos, por lo tanto ya hay una significancia de la problemática y también es un lineamiento estratégico de trabajo. Entonces, hoy día, claramente con estas mesas que hemos logrado generar con el MIMBU y con el Bienes Nacionales para abordar este gran conflicto como una de las regiones con mayor concentración de campamentos. Entonces, hoy día estamos tratando de hacer estos cruces de números o de estadísticas y todo lo que ya se ha planteado para poder distribuir de mejor forma nuestros esfuerzos en materia de inversión pública. Porque sabemos que la solución, como ya se había dicho, es lenta, es burocrática, las metodologías son arcaicas, no tienen pertinencia territorial, no es lo mismo de hacer proyectos de vivienda en Santiago versus nosotros que tenemos unas topografías sumamente complejas que encarecen los proyectos, y ahí también un poco tomando lo que planteaba Daniel. El mismo proyecto en Santiago no va a salir lo mismo acá en Viña del Mar o en la región de Valparaíso. Por lo tanto, ahí también nosotros, primero es ver el estado del arte y en dónde focalizamos los esfuerzos. Nosotros igual tenemos un déficit de inversión pública inmenso en materia de las zonas más periféricas, que se concentran no solamente en los campamentos, sino que también concentran loteos irregulares, en donde no tenemos soluciones sanitarias. Entonces, ahí hemos estado como priorizando hacia dónde van a ir nuestros esfuerzos y también un poco ayudándonos a priorizar con la Seremía, el MIMBU y Bienes Nacionales, que también hoy día son nuestros grandes, y el gobierno regional, que son nuestros grandes aliados, y tienen la disposición también de conformar esta mesa y ver todos los actores que tienen que involucrarse en el territorio. Entonces, uno de esos desafíos es como tomar perspectiva del territorio en conjunto, y claramente uno de los desafíos es la solución habitacional, pero primero verlo también como un engranaje mayor. Para llegar con los barrios, hoy día nosotros también lo que hicimos como municipio es generar la entidad patrocinante municipal, porque también estos accesos a los subsidios se han hecho siempre a través de externalizaciones, que eso también dentro del costo de la aplicabilidad de los subsidios significa utilidades para empresas, consultoría, en fin. Por lo tanto, nosotros ahí tomamos la decisión de generar nuestra propia entidad patrocinante para poder remirar las condiciones o la calidad de la vivienda y tal vez poder hacer proyectos con otra condición, es decir, no usufructuar de la necesidad, un poco como la decisión. Por lo tanto, orgánicamente hay una decisión como institucional de poner en el centro también de nuestro trabajo el déficit habitacional, pero siempre con esta perspectiva mayor, porque como lo plantea Rocío, el conflicto no solamente se soluciona con la infraestructura, sino que hay un conflicto social mucho más grande. Las familias vulnerables no acceden a una vivienda fácilmente porque también hay una estructura económica que no los beneficia, tienen trabajos precarios por lo general. Hay una de las estadísticas que son súper significativas sobre los hogares monoparentales o el rol de la mujer dentro de estos hogares más vulnerables. Acá en la Manuel Bustos tenemos 23 comités y todos liderados por mujeres, por lo tanto también hay una cuota de vulneración aún mayor. Y ahí lo estamos tratando de abordar con otro tipo de programa. Entonces lo que estamos tratando de hacer es armar un círculo virtuoso en torno a la problemática. Sabemos que es complejo porque también la proporcionalidad de los conflictos que se generan son grandes, pero también con mucho sentido de realidad de las capacidades que podamos tener como municipalidad, pero en esto estamos como tratando de aunar esfuerzos con las distintas instituciones, pero siempre con una mirada de planificación estratégica y efectivamente, sí, el plan regulador no lo es todo, pero aquí también uno puede hacer un análisis un poquito más profundo de cómo se fue como zonificando
y las zonas con menos restricciones, donde está todo el boom especulativo, son las zonas más vulnerables y también uno puede hacer ese cruce como de capas o de análisis, pero hoy día por lo menos el desafío es planificación estratégica con todas las aristas de la problemática y también actualizar rápidamente nuestro plan regulador, pero también coordinar todos los actores posibles para enfrentar estos números tan dramáticos que se presentan. Pero también hay, pero sí, lo que a mí me importa destacar que no es la concentración solamente como de la unidad, sino que el entorno. Y ahí han estado nuestros esfuerzos muy cortito periodo, igual que Rocío, pero claro, hay una disposición distinta de ver la problemática, yo creo, que es como a largo plazo y cómo esta planificación se logra estratégicamente. Y en esa línea, Fernanda, yo creo que tú has expuesto como la importancia ahí de buena política pública. Yo creo que Daniel también en su comentario expresó un poco las limitaciones que hoy día tiene nuestra política pública en vivienda, pero también hay distintas miradas. De hecho, dentro de los comentarios del público hay personas que realzan como la importancia de que el sector privado, las empresas, tengan un rol más colaborativo, vinculante en la solución de estos anhelos sociales que representan la vivienda. Entonces, en ese sentido, Daniel, ya para ir cerrando con las reflexiones, mi pregunta hacia ti al final sería, ¿qué desafíos tú visualizas del sector privado para ayudar a reducir el déficit habitacional? Ahí no una pregunta fácil tampoco, pero si nos puedes dar tu reflexión en unos 3 minutitos, y ya con eso podemos ir cerrando la conversación. Sí, no, claro, súper interesante. Me gustaría hacer un comentario cortito sobre la pregunta de Estación Central y la densidad, solo para dar el ejemplo en el otro sentido. Hace unos 5 años, en la comuna de Providencia hizo 6 o 7 modificaciones de plan regulador y todas fueron para reducir altura y densidad, y todas en general respondiendo a demandas de los vecinos que vivían en los barrios. Y hay que tener ojo con que una comuna que tiene ese nivel de servicio, que atravesada por 3 líneas de metro, que hoy día esté reduciendo densidad, es un crimen si lo que uno busca es que haya mejor acceso a la vivienda. Y en general, los vecinos que viven en barrios consolidados, les gustaría que sus barrios se quedaran así, y por lo tanto es natural que pidieran menos densidad y menos altura, pero hay que tener ojo con cómo una planificación supera esos reacciones naturales de los vecinos para priorizar una estrategia país de reducir el déficit, y de que cuando ya se hizo una inversión pública en acceso, en servicios, en autopistas, en metro, ojalá esa inversión pública se aprovechara. Entonces también hay que tener ojo con la densidad como un problema en algunos lugares. En cuanto al rol del sector privado, mira, yo lo dije cuando agradecí la invitación. Creo que en general hemos llegado al final, a la cola, de la ejecución de políticas públicas, y quizás no hemos sido parte de la estrategia, y es ahí donde pienso que está el desafío. Y para lograr eso, hay que vencer hoy día una cuestión que es como el elefante en la habitación, que es que la relación entre el Ministerio de Vivienda y las inmobiliarias es una relación que tiene harto de desconfianza. Nosotros, o sea, es indudable, y yo no voy a hacer en ningún caso una defensa corporativa de algunas cuestiones que han hecho la industria inmobiliaria en todo nivel, así, y que se han hecho merecedores de cierta desconfianza, pero esa desconfianza hoy día hace que tengamos sistemas muy rígidos. Hoy día un proyecto de vivienda es un proyecto que dura más o menos 4 años o 5 años, en los que no puede cambiar nada. No puede cambiar el diseño, no puede cambiar el presupuesto, no puede cambiar el beneficiario, no puede cambiar el precio de venta. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sensación en el ministerio de que cada vez que algo cambia, o que la inmobiliaria o la constructora pide algo, es para sacar ventaja, ¿cierto? Entonces, pero por el otro lado, esa rigidez obliga a trabajar con márgenes más grandes de los que debieran ser, a tomar una serie de precauciones, a buscar la vuelta para no pedir autorizaciones cuando el proyecto tiene que cambiar. Entonces, yo creo que es esencial sentarse a la mesa y generar una relación de confianza nueva. En la medida que los privados tengan que asumir todos los riesgos, esa relación va a ser difícil. O sea, no sé, una cuestión más o menos básica, pero hoy día, si sube el fierro en China,
la constructora tiene que perder plata. No sé, a mí no me parece que eso necesariamente tenga sentido. Yo sé que es como funciona, y son las reglas del juego, pero creo que hay que pensar en reglas distintas. Creo que el año pasado nos enseñó harto de que el ministerio y los desarrolladores tienen que ser socios. Tienen que ver la forma de trabajar juntos y construir soluciones, y tienen que empezar a creerse. Y eso requiere de que las dos partes abran el juego un poco, y que en el caso de la inmobiliaria mostremos los números, mostremos los márgenes, y veamos cómo compartimos riesgo para que esos márgenes sean razonables, si es que hoy día no lo son. Pienso que hay un desafío bien grande. De hecho, paso el dato que hay un grupo de desarrolladores de vivienda social que estamos formando una asociación gremial que tiene como definición esa. No estamos para defender intereses particulares, sino para crear políticas habitacionales en las que podamos participar. Obviamente en el día a día la pega nuestra en nuestras empresas es que a nuestras empresas les vaya bien, pero cuando estamos ahí en la asociación gremial, cuando estamos contribuyendo a las políticas habitacionales, ojalá lo que hagamos es aportar para que tengamos un sistema que funcione bien. Y esa es un poco la línea que esperamos que el sector privado vaya tomando. Creo que estos años como país han sido años de aprendizaje, y ojalá eso se traduzca en que nos podamos sentar a la mesa y pensar cuál es la política habitacional que va a resolver el déficit, porque honestamente la que tenemos hoy día no lo resolvió. Así que por ahí va lo que pensamos que nosotros debería ser nuestro rol. Muy importante ahí seguir construyendo puentes. Le quiero agradecer a todos y a todas, especialmente a nuestros invitados, a Rocío, a María Fernanda, a Daniel, también a los presentadores, Dominique, Clemente, a todos los asistentes, a todos y a todas las asistentes. Muchas gracias a todos por conectarse. Les recordamos que este video, además de las presentaciones, van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, www.politicaspublicasuc.cl, y en el sitio web de Déficit Cero, disponible en www.deficitcero.cl. Buenas tardes a todos y a todas. Fue un gusto tenerlos en esta conversación. Que estén muy bien.